¿Qué es una reparación general? Es una serie de operaciones que comprende el desensamblaje de un componente del vehículo, tal como un motor, una transmisión o un carburador en partes, inspeccionando cada una de las partes desensambladas, reparando o reemplazando las partes defectuosas y reensamblando las partes en un componente integral que brinda las funciones diseñadas. En los componentes con funciones complejas tales como los motores, los defectos internos son difíciles de detectar desde el exterior. Tales componentes deben ser reparados para ubicar y eliminar los defectos. Este video demostrará los procedimientos y requerimientos preventivos para la reparación general del motor, una parte vital del automóvil. Como ejemplo se utilizará un modelo de un motor 4AF. Este es el flujo general de una reparación general de un motor. Antes del desensamblaje del motor es necesario entender la condición del mismo. El motor no debe desensamblarse sin haber entendido primero los problemas que tiene el motor y qué partes deben ser reparadas. Después de eso, empiece a desensamblar el motor. Cada vez que usted remueve una parte del motor, inspeccione las partes como si estuvieran ensambladas. Observe manchas, desgaste, hendiduras, etc. Las partes removidas no deberían ser inspeccionadas juntas después del desensamblaje completo del motor. Es esencial que cada parte sea inspeccionada al ser removida. Las partes desensambladas deben ser ordenadas, clasificadas en aquellas que serán reemplazadas y aquellas que se usarán nuevamente. Las partes desensambladas pueden mancharse con suciedad, polvo o grasa y deben ser limpiadas. Las partes deberían luego ser reensambladas siguiendo los procedimientos especificados en el manual de reparación respectivo. Deben cumplirse con los torques de ajuste especificados, valores de ajuste, etc. Los pistones, cigüeñal y otras partes sujetas a la presión de combustión deben ser lubricadas con aceite de motor antes de ser instaladas. Después del reensamblaje se debe comprobar la función normal de cada parte usando un medidor o un probador apropiado y debe ser ajustada si fuese necesario de acuerdo a los estándares de mantenimiento que aparecen en el manual de reparación respectivo. Esta comprobación y ajuste debe llevarse a cabo después de ensamblar cada motor, no después de ensamblar todos los motores. Estos son los procedimientos generales para una reparación general. Cada paso contiene varios requerimientos preventivos que deben seguirse. Ahora veamos en detalle los procedimientos paso a paso. Para encontrar la causa de algún defecto de motor, usted debe tener un entendimiento preciso del tipo de defecto. Esto le posibilitará decidir qué partes del motor deberían ser desensambladas e inspeccionadas. Las diferentes partes deben ser desensambladas dependiendo en que si el defecto es eléctrico o mecánico. También debe determinarse si el motor debería ser reparado en el vehículo o desmontado del vehículo. El método de los procedimientos de evaluación de la condición defectuosa varía dependiendo del tipo de defecto. Si la presión de compresión es baja, por ejemplo, comprobar si la presión es baja en todos los cilindros o solo un cilindro. Comprobar si la presión se eleva cuando se inyecta aceite a través del orificio de la bujía. Y comprobar si el agua refrigerante burbujea en el radiador cuando la velocidad del motor se eleva. Si el escape es blanco o púrpura azulado, es posible que haya una pérdida de aceite por un anillo de pistón o una guía de válvula. En tal caso, comprobar si el escape es un vapor.
y comprobar si la bujía está manchada con carbón o mojada con aceite. Esto le posibilitará disminuir el rango de las partes sospechosas, ahorrando tiempo y trabajo y minimizando los errores. Asegúrese de entender la condición del motor antes de desensamblarlo. El motor de gasolina 4AF está compuesto mayormente de estas partes. Usted aprenderá los procedimientos específicos para desensamblar las 3 secciones del motor: la correa de distribución, la culata de cilindros y el bloque de cilindros. Primero, cómo remover la correa de distribución. Primero, afloje el alternador, remueva la correa de impulsión y la polea de bomba de agua. Luego, remueva las bujías usando una SST apropiada para cada cilindro. Compruebe si hay depósitos de carbón y signos de quemadura en la bujía. Remueva la cubierta de la culata de cilindros. Gire el cigüeñal en la dirección de marcha para alinear las marcas de sincronización en la polea de distribución del eje de levas y la polea de distribución del cigüeñal. Coloque el cilindro número 1 en el punto muerto superior de compresión. Remueva la polea del cigüeñal usando 3 SSTs diferentes. Primero afloje el perno de la polea del cigüeñal y luego remueva la polea. Remueva las cubiertas de la correa de distribución y guía de la correa de distribución. En este momento, con una tiza o un marcador similar, dibuje una flecha mostrando la dirección rotativa en el lado trasero de la correa de distribución y polea reguladora. Esto posibilita mantener el mismo ajuste de la correa de distribución. Afloje el perno de la polea reguladora. Suelte la correa de distribución y temporalmente ajuste el perno. Luego remueva la correa de distribución y la polea reguladora. Tenga cuidado de no doblar o girar excesivamente la correa de distribución. No permita que la correa haga contacto con agua, aceite o vapor. Remueva la polea de distribución del cigüeñal y la polea de distribución del eje de levas. Esto completa la remoción de la correa de distribución. A continuación, se removerá la culata de cilindros. Remueve el distribuidor, la bomba de agua, el alternador, el carburador y los múltiples por adelantado. Mida la holgura de empuje del eje de levas. Para hacer esto, adjunte un reloj indicador verticalmente en el extremo del eje de levas y mueva un destornillador hacia atrás y adelante en la separación. Aquí se muestran los valores estándar de la separación. Si la separación excede el valor máximo permisible de 0.11 milímetros, reemplace el eje de levas o la culata de cilindros. Remueva los ejes de levas de admisión y escape. Gire el eje de levas de admisión hasta que el orificio del perno de servicio llegue hasta la parte superior. Con el orificio del perno en esta posición, los lóbulos de las levas de los cilindros número 1 y número 3 empujarán sus elevadores de válvula uniformemente, minimizando la carga de la válvula. Luego remueva las tapas del cojinete número 1 de los ejes de levas de admisión y escape y retire el sello de aceite. Sosteniendo el eje de levas de admisión con una llave, asegure el subengranaje al engranaje impulsado con un perno de servicio. Remueva las tapas
tapas del cojinete del eje de levas de admisión en este orden: número 5, número 2, número 4 y número 3. Para remover las tapas del cojinete, afloje uniformemente los pernos de la tapa del cojinete poco a poco. Para la tapa del cojinete número 3 en particular, afloje los pernos muy cuidadosamente, poco a poco, en varios pasos, de manera que no se aplique una fuerza excesiva a la porción de presión. Para remover el subengranaje removiendo el eje de levas de admisión, monte la porción de la cabeza de la llave hexagonal del eje de levas a una prensa usando un protector hecho de aluminio o similar. Inserte dos pernos en los orificios de servicio del subengranaje del eje de levas tal como se muestra. Insertando un destornillador entre los dos pernos, remueve el perno de servicio mientras remueve el eje de levas. Remueva el anillo de seguro utilizando una SST. Remueva la arandela ondeada, el subengranaje y el resorte del engranaje del eje de levas. Debido a que el subengranaje es retenido por el resorte del engranaje del eje de levas, asegúrese de fijar el subengranaje con un perno de servicio, luego remueve el eje de levas. Para medir el juego entre dientes del engranaje del eje de levas, reinstale el eje de levas de admisión con el subengranaje removido y las tapas del cojinete en la culata de cilindros. Moviendo el eje de levas, mide el juego entre dientes con un reloj indicador aplicado verticalmente a la superficie de los dientes del engranaje del eje de levas de escape. El juego entre dientes máximo permisible es de 0.3 milímetros. Gire el eje de levas de escape de manera que el pasador de golpeteo se encuentre en la posición mostrada, permitiendo que los lóbulos de la leva de los cilindros número 1 y número 3 empujen sus elevadores de válvula uniformemente. Remueva las tapas del cojinete del eje de levas de escape en este orden: número 5, número 2, número 4 y número 3. Al remover la tapa del cojinete número 3, afloje los pernos de la tapa del cojinete poco a poco y cuidadosamente en varios pasos, tal como con las tapas del cojinete del eje de levas de admisión. Ahora se han removido los ejes de levas. Durante estos procedimientos tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva a los ejes de levas o dañar la porción de empuje en el lado de la culata de cilindros con una herramienta u otro objeto. Esto podría causar problemas tales como un atascamiento o una ruptura del eje de levas después que el motor es reensamblado. Ahora se ha removido la culata de cilindros. Usando una SST, afloje y remueva los 10 pernos de la culata de cilindros en esta secuencia. Luego remueva la culata de cilindros y la empaquetadura, teniendo cuidado de no arañar la culata de cilindros y las superficies del bloque de cilindros. Desensamble la culata de cilindros. Primero remueva los elevadores de válvula. Usando una SST, suelte cada seguro de retén de resorte de válvula. Luego, remueva las válvulas, los retenes de resortes de válvula, los anillos de compresión y los asientos de resorte de válvula. Remueva los sellos de aceite. Esto completa la remoción de la culata de cilindros. Ahora, démosle un vistazo al procedimiento para remover el bloque de cilindros. Primero, desconecte el suminero de aceite del bloque de cilindros usando una SST. Luego, remueva el colador de aceite, la bomba de aceite y el retén trasero del sello de aceite. Mida la holgura de empuje de la biela con un reloj indicador colocado en la tapa de la biela. La holgura de empuje estándar es de 0.15 a 0.25 milímetros y la holgura máxima permisible es de 0.30 milímetros. Si la holgura excede el valor máximo o mínimo, reemplace la biela con una nueva.
Antes de desensamblar el bloque de cilindros, coloque una marca de correspondencia en cada biela y tapa del cojinete. Por ejemplo, coloque una marca en la biela número 1 y tapa de cojinete, 2 marcas en la biela número 2 y tapa de cojinete, etc. Esto ayuda a asegurar un reensamblaje correcto. Remueva cada tapa del cojinete y coloque un tubo de vinilo pequeño en cada perno de la biela, de manera que los pernos no arañen la superficie de tiro del cilindro. Cuidadosamente remueva el pistón y los conjuntos de biela del bloque de cilindros. Antes de remover el cigüeñal, mida la holgura de empuje del cigüeñal con un reloj indicador. La holgura estándar es de 0.02 a 0.22 milímetros y la holgura máxima permisible es de 0.30 milímetros. Si la holgura excede el valor máximo, reemplace las arandelas de empuje. Remueva el cigüeñal. Gradualmente afloje y remueva las tapas del cojinete del cigüeñal en este orden. Luego remueva los cojinetes superiores y arandelas de empuje. Ordene los cojinetes superiores, tapas del cojinete y arandelas de empuje, de manera que puedan ser reinstalados en sus posiciones correctas. Aquí veamos los métodos de medición de la holgura de aceite de cada cojinete del cigüeñal. Instale el cojinete superior en cada tapa de cojinete alineando los orificios de aceite. Coloque el cigüeñal en el bloque de cilindros. Después de limpiar el cojinete y el muñón con un paño, coloque una pieza de plastic gauge axialmente en el muñón e instale la tapa del cojinete. Aplicar una capa delgada de aceite de motor en las roscas y superficie del cojinete de cada perno. No gire el cigüeñal durante la medición. El torque de ajuste de la tapa es de 610 kilogramos por centímetro. Remueva la tapa del cojinete y mide el espesor del plastic gauge en la porción más amplia. La holgura de aceite estándar es de 0.015 a 0.033 milímetros y la holgura máxima permisible es de 0.10 milímetros. Si la holgura de aceite excede el valor máximo, reemplace los cojinetes. Asimismo, mida las holguras de aceite del cojinete de la biela y eje de levas usando el mismo método, usando un plastic gauge. Finalmente, desensamble cada pistón y conjunto de biela. Remueva los anillos de pistón usando una herramienta de anillo de pistón. Usando 4 SSTs diferentes y una prensa, remueve el pasador de cada pistón. Para hacer esto, coloque las SSTs en estas posiciones para asegurar que la carga es aplicada verticalmente al pasador del pistón. Jamás palanquee el pasador del pistón o se volverá irremovible. Lenta y cuidadosamente aplique presión para retirar la biela del pistón. Esto completa la remoción del bloque de cilindros. Asegúrese de arreglar todas las partes removidas en el orden correcto para ahorrar trabajo y tiempo en el reensamblaje posterior, así como evitar un reensamblaje incorrecto. Coloque las partes removidas en una mesa o arréglelas en orden con una etiqueta numerada en cada parte. Regrese cada perno o pasador removido a la parte de la que fue removida. También se deben limpiar las partes desensambladas.
Comprobar la deposición de carbón y la llanura de cada parte y limpiarla. Si se inspeccionan las partes sin limpiarlas, es difícil encontrar los defectos. Además, cualquier elemento extraño podría adherirse o entrar durante la inspección, influenciando de manera adversa el desempeño del motor reensamblado. El limpiado y lavado son sumamente importantes para el mantenimiento del trabajo. Ahora veamos los métodos de inspección. Tal como se aconsejó anteriormente, inspeccionar las partes a medida que son removidas. Usted perderá tiempo si inspecciona las partes después de desensamblar el motor completamente. Domine el método de inspección de manera que usted pueda inspeccionar las partes mientras las remueve. Comencemos con la inspección de la correa de distribución. Visualmente inspeccione con minuciosidad la correa de distribución removida. Si la correa está rota, puede deberse a una instalación inadecuada. La rotura o daño de los dientes de la correa indican un atascamiento del eje de levas. La rotura o el desgaste notable de los dientes de la correa indica el atascamiento de la polea reguladora. Si encuentra cualquiera de estos defectos, inspeccione las partes sospechosas que causaron el problema. La culata de cilindros y el bloque de cilindros son inspeccionados al mismo tiempo. Primero, compruebe si hay roturas o daños en la culata de cilindros y en el bloque de cilindros. Si el nivel del líquido refrigerante es anormalmente bajo o si el aceite de motor es opaco, puede deberse a que las partes están dañadas. Comprobar las roturas y otro daño visual con un tinte penetrante. Las roturas parecen líneas rojas como estas. De manera similar, comprobar si hay roturas o daños en cada biela y el cigüeñal. A continuación, inspeccione si hay alguna deformación en la superficie de la culata de cilindros y del bloque de cilindros. Primero, mide el alabeamiento de la culata de cilindros en el lado de la cámara de combustión en las 6 posiciones mostradas, usando un calibrador de espesor y una regla de precisión de acero. El alabeamiento máximo permisible es de 0.05 milímetros. También mide el alabeamiento de la superficie del lado del múltiple. El alabeamiento máximo permisible es de 0.10 milímetros. A continuación, mide el alabeamiento de la superficie superior del bloque de cilindros. El alabeamiento máximo permisible es de 0.05 milímetros. En cualquiera de estas superficies, si el alabeamiento excede el valor máximo especificado, usar un esmeril para corregirlo o reemplace la parte. Si la presión de compresión es anormalmente baja o hay una pérdida de aceite vía guías de válvulas, se debe inspeccionar las válvulas. Primero, compruebe si hay daños o rayaduras en la cara y el vástago de la válvula. Luego, mida toda la longitud de cada válvula. La longitud mínimo permisible es de 90.95 milímetros para la válvula de admisión y 91.4 milímetros para la válvula de escape. También mide el diámetro exterior de cada vástago de la válvula. El diámetro mínimo permisible del vástago es de 5.93 milímetros para la válvula de admisión y 5.925 milímetros para la válvula de escape. Si cualquiera de estas medidas es más pequeña que el valor mínimo especificado, reemplace la válvula. Usando un calibrador, mide el diámetro interior de cada vástago de guía de válvula. Esta medida debe ser tomada en 2 direcciones, en un total de 6 posiciones. El diámetro interior estándar es de 6.01 a 6.03 milímetros. Si la medida excede el rango estándar, reemplace el vástago de la guía de válvula. Si no hay anormalidades en las válvulas y en los vástagos de las guías de válvula, inspeccione los asientos de válvula. Los asientos de válvula deberían también ser inspeccionados después del reemplazo de válvula.
Aplique una capa delgada de imprimante rojo a la cara de la válvula. Presione ligeramente la válvula contra el asiento. Luego compruebe que el contacto del asiento se encuentra a la mitad de la cara de la válvula en un espesor constante a lo largo de toda la circunferencia. El espesor de contacto estándar es de 1 a 1.4 milímetros. Si el espesor de contacto está fuera de este rango estándar, corrija el asiento de válvula. Si la culata de cilindros hace un ruido anormal, los ejes de levas deben ser inspeccionados. Esta inspección debe ser llevada a cabo cada vez que la culata de cilindros es desensamblada para una reparación general. Primero, compruebe si hay alguna excentricidad en el eje de levas usando bloques en B y un reloj indicador. La excentricidad debe ser determinada en la deflexión del reloj indicador. La excentricidad máxima permisible es de 0.04 milímetros. Si se excede el valor máximo, reemplace el eje de levas. A continuación, mida la altura del óvulo de la leva con un micrómetro. La altura estándar es la mostrada. Si la altura es más pequeña que el valor máximo permisible, reemplace el eje de levas. El desgaste de la pared interior del cilindro puede ser determinado de la presión de compresión medida antes del desensamblaje. Normalmente la pared interior del cilindro tiende a gastarse más en la porción superior, especialmente en la dirección de empuje del pistón. Si un anillo de pistón se rompe o se atasca, o si el motor se sobrecalienta, la pared interior del cilindro puede estar dañada o atascada. Es necesario comprobar si hay desgaste o daño en la pared del diámetro interior del cilindro. Usando un medidor de cilindro, mide el diámetro interior del cilindro en las porciones superior, media y baja, cada una en 2 direcciones, por un total de 6 posiciones. A la medida máxima, restarle la mínima. Si la diferencia es mayor que 0.2 milímetros, rectifique el cilindro. Si el motor se sobrecalienta o si el cigüeñal no rota, se debe comprobar si hay daño o deformación en cada pistón. Primero, usando un micrómetro, mida el diámetro exterior del pistón. Con la parte superior del pistón hacia abajo, mide el diámetro del pistón en la dirección de empuje, 38.5 milímetros del borde inferior del pistón. Reste esta medida del diámetro mínimo de tiro de cilindro medido en la dirección de empuje. Si la diferencia excede el rango permisible de 0.06 a 0.08 milímetros, reemplace el pistón o el bloque de cilindros. Si el consumo de aceite es alto debido al nivel alto de aceite o si la presión de compresión es baja, compruebe si hay algún daño o desgaste o atascamiento en cada anillo de pistón. También debe medirse la separación entre cada anillo de pistón y ranura de anillo. Inserte un calibrador de espesor en una ranura de anillo a través del orificio entre el anillo y la pared de la ranura y mida la distancia a lo largo de toda la circunferencia. Asimismo, mida la separación del extremo del anillo con un calibrador. Para medir una porción del diámetro interno del cilindro con desgaste mínimo, use un pistón para empujar el anillo de pistón en el cilindro hasta 87 milímetros de profundidad de la superficie superior del bloque de cilindros. Ahora se inspeccionará el cigüeñal. Primero, inspeccione si hay algún daño y atascamiento en los muñones y los pasadores del cigüeñal. Luego, usando bloques en B y un reloj indicador, mida la excentricidad del cigüeñal. La excentricidad puede ser determinada en la deflexión del reloj indicador mientras el cigüeñal rota. La excentricidad máxima permisible es de 0.06 milímetros.
Usando un micrómetro, mide el diámetro del cigüeñal en estas posiciones del muñón y del pasador. Calcule la excentricidad y conicidad. En ambas posiciones del muñón y del pasador, los valores máximos permisibles de la excentricidad y conicidad son de 0.02 milímetros. Si hay una rayadura sobresaliente o atascamiento en el cigüeñal, o si la excentricidad o el desgaste desigual excede el límite especificado, reemplace el cigüeñal. Usted ha estudiado los métodos de inspección principales de partes desensambladas. Podrían requerirse otras inspecciones dependiendo del problema. Domine los métodos de inspección apropiados, haciendo referencia a los manuales de reparación. Después de que las partes desensambladas han sido inspeccionadas y corregidas, tienen que ser reensambladas en una unidad de motor. En el reensamblaje, compruebe cuidadosamente si hay algún elemento extraño en cada parte. Limpie el lado trasero de cada cojinete para remover el polvo y la grasa. Usando aire comprimido, remueve el elemento extraño de cada orificio de aceite y orificio del perno del bloque de cilindros. El video mostrará los procedimientos de reensamblaje específicos para las tres secciones: el bloque de cilindros, la culata de cilindros y la correa de distribución. Comencemos con el ensamblaje del pistón. Usando 5 SSTs diferentes y una prensa, una a cada pistón y la biela. Tenga cuidado de no deformar el pistón. Alinee las marcas delanteras del pistón y la biela. Instale los cojinetes en la biela y tapa del cojinete. En este momento asegúrese de instalar los cojinetes correctos, haciendo corresponder los números. Instale los anillos de pistón usando una herramienta de anillo de pistón. Tenga cuidado de instalar los anillos de pistón correctos. En este momento asegúrese de que la marca delantera de cada pistón esté en la parte delantera y que las separaciones del extremo del anillo de pistón estén posicionadas tal como se muestra. A continuación se instalarán las partes del cigüeñal. Alinee los orificios de aceite. Instale los cojinetes superiores con las ranuras de aceite en el bloque del cilindro. Instale el cojinete inferior en cada tapa del cojinete. Asimismo, asegúrese de instalar los cojinetes correctos, haciendo corresponder los números. Usted puede seleccionar el cojinete correcto de esta forma. Sume el número colocado en el bloque de cilindros al número del cigüeñal y seleccione un cojinete que tenga el mismo número que la suma. En este motor, por ejemplo, el 2 está colocado en el bloque de cilindros y 0 en el cigüeñal, para el muñón principal número 2. 2 más 0 es igual a 2. Por ello, el número del cojinete apropiado es 2. Los cojinetes correctos para otros cilindros pueden ser seleccionados de la misma manera. Instale las arandelas de empuje superiores en ambos lados del muñón número 3 del bloque de cilindros con las ranuras de aceite hacia afuera. Lubrique los cojinetes en el bloque de cilindros con aceite de motor e instale el cigüeñal. Luego instale las arandelas de empuje inferiores rebordeados en ambos lados del muñón número 3 de la tapa del cojinete del cigüeñal con las ranuras de aceite hacia afuera. Coloque las tapas del cojinete en orden numérico con las flechas hacia adelante. Aplique una capa delgada de aceite de motor a los enroscados y superficie del cojinete de cada perno de la tapa del cojinete y ajuste temporalmente los cojinetes poco a poco en varios pasos. Luego ajuste los pernos al torque especificado, 610 kilogramos por centímetro. Después de esto, compruebe que el cigüeñal gire uniformemente.
Instale el pistón y el conjunto de la biela. Primero lubrique cada cilindro y pistón con aceite de motor. Asegúrese de lubricar también los pasadores del cigüeñal. Usando un compresor de anillo de pistón, empuje cada pistón y conjunto de la biela en el cilindro apropiado. Coloque un tubo de vinilo corto en cada perno de la biela para prevenir el daño a la pared interior del cilindro y pasador del cigüeñal. Instale una tapa del cojinete en cada biela con la marca delantera hacia adelante. Ajuste temporalmente las tuercas de la tapa del cojinete uniformemente poco a poco en varios pasos. Confirme que la tapa del cojinete y la biela tengan la misma marca de correspondencia que ha sido colocada en el desensamblaje. Ajuste las tuercas al torque especificado de 500 kilogramos por centímetro. Mida la holgura de empuje de la biela. Luego compruebe que el cigüeñal gire uniformemente. Ahora veamos el método de instalación de la culata de cilindro. Las empaquetaduras y los sellos de aceite removidos deben ser reemplazados con unos nuevos. Prepare nuevas empaquetaduras y sellos de aceite antes de empezar la instalación de la culata de cilindros. Primero instale el sello de aceite, la válvula, el asiento de resorte, el resorte de válvula y el retén del resorte de válvula en la culata de cilindros. Usando una SST, instale el seguro del retén del resorte de válvula. Golpee ligeramente la parte superior del vástago de la válvula con un martillo con cara plástica para asegurar una fijación apropiada. Instale el elevador de válvula y la laminilla. Coloque las empaquetaduras de la culata de cilindros en el bloque de cilindros en la orientación correcta y en el lado correcto. Coloque la culata de cilindros en la posición del bloque de cilindros. En este momento no deslice la culata de cilindros en el bloque de cilindros debido a que la cara inferior de la culata de cilindros podría arañarse con los pasadores de golpeteo. Lubrique los enroscados del perno de la culata de cilindros con aceite de motor y coloque los pernos en los orificios del perno. Usando una SST, ajuste los pernos poco a poco en esta secuencia en varios pasos. El torque de ajuste especificado es de 610 kilogramos por centímetro. Para un motor 4AFE, el método llamado ajuste del punto de flexión es utilizado para ajustar los pernos de la culata de cilindros. Primero, ajuste los pernos de la culata de cilindros al torque especificado de 300 kilogramos por centímetro usando una SST. Después de ajustar los pernos, marque con pintura cada cabeza de perno en un punto adelante de la parte delantera de la culata de cilindros, tal como se muestra. Luego gire los pernos 90 grados y otros 90 grados en esta secuencia para reajustarlos. El ajuste de los pernos de la culata de cilindros es completado cuando la marca delantera de cada cabeza de perno ha sido girada 180 grados de su posición original. A continuación, instale el eje de levas de escape en la culata de cilindros teniendo cuidado con la posición del pasador de golpeteo. Aplicar un sellador de empaquetadura a la tapa del cojinete número 1 del eje de levas de escape en la posición mostrada e instale la tapa del cojinete en la posición apropiada en la culata de cilindros. Instale las tapas del cojinete del eje de levas restante en la culata de cilindros y ajuste los pernos en un torque de 130 kilogramos por centímetro en esta secuencia. Aplique grasa MP a toda la circunferencia del borde de un nuevo sello de aceite. Usando una SST, inserte el sello de aceite tan profundo como sea posible en la culata de cilindros. Rote el eje de levas de escape de manera que la marca de instalación sea posicionada tal como se muestra. Instale el eje de levas de admisión de acuerdo a la marca de instalación.
Instale la tapa del cojinete número 3. Cuidadosamente ajuste los pernos de la tapa del cojinete poco a poco en varios pasos. Instale las tapas del cojinete restantes en esta secuencia. El torque de ajuste especificado es de 130 kilogramos por centímetro. Remueva el perno de servicio que fija el subengranaje y ajuste los pernos de la tapa del cojinete número 1. Esto completa la instalación de los ejes de levas. Ahora se instalará el sumidero de aceite. Aplicar un sellador de empaquetadura al sumidero de aceite de manera continua. Para los orificios de los pernos aplique en la parte inferior. Luego, antes de que se haya secado el sellador de empaquetadura, instale el sumidero de aceite en el bloque de cilindros. Ahora veamos los procedimientos de instalación de la correa de distribución. Instale la polea de distribución del eje de levas y la polea de distribución del cigüeñal. Temporalmente instale la polea reguladora de la correa de distribución e instale el resorte de tensión. Coloque cada polea de distribución en la marca del punto muerto superior TDC y coloque el cilindro número 1 en el punto muerto superior de compresión. Instale la correa de distribución en la dirección correcta mientras comprueba la marca de la flecha colocada en la correa cuando fue desensamblada. Afloje el perno de la polea reguladora y ajuste la correa de distribución. Temporalmente ajuste el perno de la polea del cigüeñal y gire el cigüeñal 2 veces en dirección hacia adelante. Ajuste el perno de la polea reguladora. Luego compruebe las marcas de sincronización para el alineamiento. Si no están alineadas, remueva la correa de distribución y reinstálela. Ajuste el perno de la polea reguladora al torque especificado de 375 kilogramos por centímetro. Instale la guía de la correa de distribución y las cubiertas de la correa de distribución. Usando las SSTs, ajuste el perno de la polea del cigüeñal mientras fija la polea del cigüeñal. El torque de ajuste es de 1200 kilogramos por centímetro. Ahora usted ha aprendido los procedimientos para instalar detalles y sugerencias en cada método de instalación. Refiérase a los manuales de reparación apropiados. Cuando el motor ha sido reensamblado, se debe comprobar que cada parte funcione normalmente. Aquí usted aprenderá los requerimientos mínimos de esta comprobación. La holgura de la válvula debe comprobarse primero. Ajustar cada tapa del cojinete del eje de levas en el torque especificado de 130 kilogramos por centímetro. Luego, mida la holgura de la válvula en las posiciones mostradas. La holgura estándar es de 0.15 más menos 0.25 milímetros para la válvula de admisión y 0.20 más menos 0.30 milímetros para la válvula de escape. Si no se cumple con el valor de la holgura estándar, reemplace la laminilla usando una SST y ajuste la holgura. También es importante una comprobación de la sincronización del encendido. Compruebe la sincronización del encendido usando un probador de afinamiento y una luz de sincronización. Para un motor EFI, compruebe la sincronización de encendido en ralentí con los conectores de comprobación TE1 y E1, unidos por un arnés de cableado de comprobación. Ahora, la reparación general del motor ha sido completada. Finalmente revisemos todo el flujo del trabajo para una reparación general del motor. Antes de desensamblar, debe entenderse la condición del motor. Luego desensamble el motor mientras inspecciona cada parte removida.
Luego clasifique y limpie las partes removidas y reensámblelas. Finalmente debe comprobarse cada parte del motor reensamblado para que funcione y se deben hacer los ajustes si fuese necesario. Cada uno de estos pasos debe ser llevado a cabo de manera muy cuidadosa. Los problemas del motor pueden ser muy complejos debido a que pueden deberse a una variedad de factores. La clave para una reparación general apropiada es entender precisamente la naturaleza del problema, de manera que usted ahorre trabajo y tiempo y evite posibles errores. Mejore su habilidad para la reparación general observando las reglas básicas.